No hay lugar para ti en la mesa. Esa fue la frase que mi hijo pronunció frente a todos, con una sonrisa que parecía no dolerle, pero que me partió el alma en dos. En un hotel de 5 estrellas, rodeado de luces, copas brillantes y música suave, esas 6 palabras sonaron como una sentencia. No grité, no lloré, simplemente me levanté, tomé mi bastón, y mientras los camareros fingían no mirar, caminé hacia el ascensor con la dignidad de quien ha aprendido a sufrir en silencio. Era mi cumpleaños número 64, y paradójicamente, también el día en que comprendí que para mi propia familia ya no existía. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Aquel día había empezado diferente. El amanecer en la costa tenía un tono dorado y calmo. El mar se movía como una respiración lenta, y por un momento creí que todo saldría bien. Había planeado esa celebración durante meses. Quería que fuera especial. Una cena familiar, algo sencillo pero elegante. Reservé el hotel con mis ahorros, los que quedaban de la carpintería que cerré hace años. Pedí una mesa junto a la ventana, con vista al mar, música de fondo y menú gourmet para todos. Era mi regalo para ellos. Pensé que por una noche volveríamos a ser familia. Cuando llegué al vestíbulo, los vi. Mi hijo Martín con su traje caro, el mismo que usa para impresionar clientes. A su lado, Laura, mi nuera, vestida impecable mirando el teléfono sin saludarme. Y mi nieta, Sofía, de 8 años, que al verme corrió a abrazarme. «¡Abuelo!», gritó con esa alegría que me daba fuerzas. La levanté del suelo, y por un instante todo lo demás desapareció. «Te extrañé mucho», me dijo. «Y yo a ti, mi vida», respondí, sonriendo. Pero detrás de ella, Martín me observaba con frialdad. «Papá, no hacía falta todo esto», dijo sin siquiera darme la mano. «Claro que hacía falta», respondí. «Es mi cumpleaños, hijo. Quiero celebrarlo con ustedes». Él suspiró, como si mi ilusión fuera un capricho infantil. «Bueno, mientras no sea muy largo, Laura tiene que madrugar mañana». «No te preocupes», dije. «Solo será una cena». Durante la tarde recorrimos el hotel. Era un lugar hermoso, mármol blanco, música ambiental, el aroma a flores frescas en los pasillos. Yo no podía dejar de pensar en cuánto me habría gustado que mi difunta esposa, Teresa, estuviera allí. Ella amaba el mar. Siempre decía que algún día viviríamos cerca de él, pero la vida nos dio trabajo, deudas y cansancio, nunca lujo. Ahora, que por fin podía ofrecerle un poco de todo eso, ya no estaba. Martín se mostró impaciente todo el tiempo. Mientras Sofía quería jugar en la piscina, él solo hablaba de negocios. Laura se quejaba del clima, de la comida, del olor a sal. Yo trataba de no incomodarlos. Sonreía, asentía, fingía que no notaba su fastidio, pero por dentro algo se quebraba lentamente. Cuando cayó la noche, la cena estaba lista. Las luces del restaurante eran cálidas y las copas brillaban como diamantes bajo los candelabros. Me senté a esperar mientras el camarero preparaba la mesa. De pronto, escuché la voz de mi hijo a lo lejos, molesto, discutiendo con el maître. Le dije que somos 4, no 5, insistía. El empleado, confundido, señaló la lista. «Pero señor, la reserva está a nombre de Gonzalo Méndez». «Sí, mi padre», respondió Martín. «Pero él no se quedará a cenar». Mi cuerpo se tensó. No podía creer lo que escuchaba. El maître, nervioso, me miró de reojo. Yo fingí no entender. Martín se acercó con una sonrisa falsa. «Papá, la mesa está muy ajustada. Tal vez puedas cenar más tarde». Me quedé en silencio. Laura evitó mi mirada. Sofía, confundida, me tomó de la mano. «¿Por qué no te sientas con nosotros, abuelo?», preguntó. Martín fingió reír. «Porque el abuelo quiere descansar, cariño». Yo la solté despacio. Respiré hondo y dije solo: «Está bien, descansaré». Me levanté y caminé hacia el ascensor. No hubo aplausos, ni risas, ni canciones. Solo el sonido de mis pasos alejándose, mientras las voces se mezclaban con el tintinear de las copas. El cumpleaños que soñé terminó antes de empezar. En mi habitación, el silencio era absoluto. Desde el balcón se veía el reflejo de la luna sobre el mar, tranquilo e indiferente. Me senté en la cama y sentí un cansancio distinto, uno que no venía del cuerpo, sino del alma.
Pensé en todo lo que hice por ese hijo, las noches sin dormir, los días bajo el sol en la carpintería, los sacrificios para que estudiara en la universidad que él mismo eligió, y ahora el hombre en que se había convertido me pedía que dejara espacio en la mesa. Abrí la billetera y saqué una foto vieja, que era de cuando Martín tenía 5 años. Teresa lo abrazaba en la playa, los tres riendo. «Papá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa frente al mar», decía él entonces. Cerré los ojos. A veces, los sueños de los hijos mueren al mismo tiempo que la inocencia. Pasé la noche en vela, sin lágrimas. A cierta edad uno ya no llora igual. Las lágrimas no salen, se quedan dentro, pesando. A las 3 de la madrugada, tomé papel y bolígrafo. Empecé a escribir. No una carta de queja, sino un mensaje, algo que quería dejarles. No como venganza, sino como recuerdo, un último regalo, un recordatorio de que el amor que se desprecia, tarde o temprano, vuelve. Cuando terminé, guardé el papel dentro de una pequeña caja de madera que llevaba años sin abrir. La cerré, la envolví en una servilleta blanca del restaurante y escribí encima mi nombre. Luego llamé a recepción. «¿Podría pedirle algo al personal de cocina?», pregunté. «Por supuesto, señor Méndez», respondió el recepcionista. «Necesito que mañana, durante el desayuno de la suite 401, se entregue un plato cubierto a nombre de Gonzalo Méndez. ¿Desea incluir alguna nota?». «No hace falta. Ellos sabrán de qué se trata». Colgué el teléfono. El reloj marcaba las 4. Salí al balcón una última vez. El mar seguía tranquilo, ajeno al drama humano que presenciaba desde siglos atrás. Y mientras la brisa nocturna me acariciaba el rostro, juré que esa sería la última vez que permitiría que me humillaran. Al día siguiente, ellos descubrirían el verdadero significado de lo que se celebra y de lo que se pierde cuando uno olvida de dónde viene. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las horas como un corazón cansado, y cada tic-tac era un golpe en mi pecho. No lloré, aunque tenía ganas. A cierta edad uno aprende que las lágrimas no resuelven nada. Solo lavan un poco el alma, pero dejan la herida abierta igual. Me quedé mirando el techo, escuchando el rumor lejano del mar y el eco de la frase que todavía me dolía en los huesos: «No hay lugar para ti en la mesa». Era increíble cómo unas pocas palabras podían arrasar con toda una vida de sacrificios. En ese silencio helado, comprendí que la ingratitud duele más que la muerte. Porque cuando alguien muere se va del mundo, pero cuando un hijo te rechaza, te arranca del corazón. Encendí la lámpara del velador y abrí el cajón. Allí guardaba un viejo cuaderno con tapas de cuero, el mismo donde solía anotar los pedidos de la carpintería. Ahora lo usaba para escribir pensamientos que nunca leía nadie. En la primera página, escrita hace más de 30 años, todavía se veía una frase que había anotado Teresa, mi esposa: «El silencio también habla, pero hay que saber escucharlo». ¿Cuánto sentido tenía eso ahora? Durante toda mi vida, callé más de lo que hablé. Callé mi cansancio cuando trabajaba 16 horas diarias. Callé mi tristeza cuando Teresa enfermó. Callé mis miedos cuando mi hijo me gritó que yo solo era un viejo fracasado. Y esa noche, por última vez, callé mi dolor para no darle el gusto de verme débil. El silencio se había vuelto mi idioma. Un idioma que nadie entendía, pero que me acompañó toda la vida. Cuando Teresa murió, Martín tenía apenas 15 años. Recuerdo el olor a hospital, el sonido constante de los monitores y su mano fría entre las mías. «Prométeme que seguirás adelante, Gonzalo», me susurró, «que no dejarás que el rencor te apague». «Te lo prometo», le dije, y durante años traté de cumplirlo. Crié a Martín solo. Le cociné, lo llevé al colegio, lo abrigué en las noches de fiebre y trabajé el doble para pagarle sus estudios. Vendí la vieja camioneta que tanto amaba para costearle la matrícula universitaria. Cuando se graduó, lloré en silencio desde la última fila del auditorio. Ni siquiera me miró, pero yo sentí orgullo igual, porque creía que todo ese esfuerzo algún día se transformaría en amor. ¡Qué ingenuo fui! Con el tiempo, el hijo cariñoso que solía correr a abrazarme se volvió un hombre distante, avergonzado de su padre obrero. «Papá, no vengas con la ropa de trabajo cuando almuerces conmigo», me dijo una vez. Me lo dijo con vergüenza, como si el serrín de mis manos manchara su mundo. Esa frase fue la primera grieta. Después vinieron los silencios, las visitas cada vez más cortas, las llamadas que nunca devolvía, hasta que un día dejó de venir. Y yo, en mi necedad de padre, seguí esperándolo cada domingo,
preparando su comida favorita, por si acaso. Durante años, esperé. El amanecer me sorprendió escribiendo en ese cuaderno, no cartas, sino recuerdos. Cada página era una confesión muda. Escribí cómo conocí a Teresa, una tarde de lluvia, cuando entró a refugiarse en mi taller con un paraguas roto y una sonrisa que iluminó la penumbra. Escribí sobre el primer mueble que hice para ella, una cuna para Martín tallada con mis propias manos, y también escribí sobre el día en que mi hijo, con apenas 6 años, me preguntó, «Papá, ¿por qué trabajas tanto? Para que tú no tengas que hacerlo», le respondí. Esa fue mi condena, criar un hijo que nunca conoció el valor del sacrificio. El amor sobreprotegido es un veneno lento. Uno da, da y da, hasta que el otro olvida cómo agradecer. A media mañana bajé al restaurante, no para comer, sino para mirar el mar a través de los ventanales. Los turistas reían, las familias brindaban, y yo sentía que estaba en otro mundo, un mundo donde la felicidad era ajena. Un camarero se me acercó. Era joven, moreno, con ojos sinceros. «¿Se encuentra bien, señor?», me preguntó. Asentí. «Sí, muchacho, solo necesitaba aire. Anoche lo vi marcharse de la cena», dijo con cautela. «¿Pasó algo?», sonreí. «Nada que no pase todos los días. A veces uno se da cuenta de que los lugares cambian, pero las personas no tanto». El joven asintió sin entender del todo. Se llamaba Julián, y más adelante se convertiría, sin saberlo, en la pieza clave de mi despedida. Volví a mi habitación. En el espejo me observé como quien ve a un desconocido. Las arrugas eran más profundas, los ojos más opacos, pero había algo nuevo en mi rostro, una serenidad extraña. El dolor ya no me quemaba, ahora me daba claridad. A los 64 años, había comprendido una verdad simple. Los padres amamos sin garantía de retorno. Damos la vida, sin contrato, sin promesa de agradecimiento. Y aún así, lo haríamos de nuevo. Pero esa noche en la mesa, cuando mi hijo me negó un lugar, supe que mi amor no podía seguir siendo un acto de humillación. No podía mendigar cariño. Era momento de hacer algo diferente. No por rencor, sino por justicia. Abrí el armario y saqué mi maletín. Dentro, guardaba varias cosas que nadie conocía. Un sobre con documentos de mi vieja carpintería, la escritura de un pequeño terreno en la costa, una fotografía de Teresa y Martín cuando él era niño, y una llave. Esa llave abría un pequeño baúl que tenía guardado en mi casa, lleno de recuerdos y de algo más, algo que nunca les había dicho, algo que podría cambiarlo todo. Miré la llave por largo rato, sintiendo que había llegado el momento de usarla, de dejar un mensaje que no se borrara con el tiempo. Esa llave, comprendí, sería el corazón de mi regalo. Por la tarde, me senté frente al balcón. El mar tenía un color azul grisáceo, casi metálico. Los barcos a lo lejos parecían puntos inmóviles en la línea del horizonte. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rencor, solo una calma melancólica, como si todo ya estuviera escrito. Pensé en lo que haría al día siguiente, en el plato cubierto que el camarero entregaría, en la expresión que pondría mi hijo cuando lo abriera, y aunque muchos pensarían que se trataba de una venganza, en realidad era otra cosa. Era mi manera de hablar después de una vida callando, mi manera de decir sin gritar, yo también merecía un lugar en la mesa. Esa noche dormí un poco. Soñé con Teresa. Venía caminando por la playa, con el vestido blanco que usó el día de nuestra boda. Me miraba y sonreía. «Ya es hora, Gonzalo», me decía. «Ya hiciste todo lo que tenías que hacer». Desperté con lágrimas secas en los ojos y una sensación de paz que no recordaba. El sol entraba por la ventana y el mar parecía más brillante. Me levanté despacio, preparé un café y lo bebí sin prisa. El día de mi verdadero cumpleaños apenas comenzaba. Y, aunque nadie lo sabía aún, sería el más importante de todos. Para entender el final de mi historia, hay que volver al principio, porque nada de lo que soy, o de lo que hice, nació de la nada. Todo comenzó en un pequeño taller de madera, con las manos agrietadas, el olor a barniz y el sonido constante del martillo golpeando los clavos. Allí pasé casi toda mi vida, moldeando muebles y sueños. Era un lugar humilde, de paredes gastadas y techo de chapa, pero para mí era un templo. Cada mueble que hacía tenía una historia, una mesa, una cuna, una silla,
Todas salían de mis manos con la misma dedicación, aunque el dinero fuera poco y el cansancio mucho. Y fue allí, entre tablones y aserrín, donde la conocí a ella, Teresa. Recuerdo el día exacto. Era una tarde lluviosa de abril. Yo cerraba temprano por el clima, cuando una mujer entró corriendo, empapada, buscando refugio. Llevaba un paraguas roto y una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. «Perdón, ¿puedo esperar aquí un momento?», preguntó, con una voz suave que me pareció música. Asentí, y sin saberlo, en ese instante, cambió mi vida. Teresa era modista. Trabajaba en un taller cercano, y a veces pasaba por mi calle para volver a su casa. Desde aquel día de lluvia, empezó a venir más seguido. Primero para reparar un mueble, luego, por casualidad, hasta que ya no había excusas, solo ganas. Yo era torpe para hablar, pero ella llenaba todos los silencios con su alegría. Tenía esa manera de mirar que te hacía sentir visto, comprendido. Nos casamos 2 años después. La boda fue sencilla, con flores de papel y música grabada en un viejo tocadiscos. No teníamos mucho, pero el amor alcanzaba. Y cuando nació Martín, nuestro único hijo, pensé que la vida me había dado todo. Nunca imaginé que ese mismo amor, con los años, se volvería mi herida más profunda. La paternidad me tomó por sorpresa. Recuerdo las noches sin dormir, las risas, los primeros pasos, los dibujos torcidos que colgábamos en la pared del taller. Teresa decía que Martín había heredado mi carácter tranquilo, pero su sonrisa era toda de ella. Durante años fuimos una familia feliz, de esas que viven con poco, pero con el alma llena. Yo trabajaba desde el amanecer hasta la noche, y aún así, siempre encontraba tiempo para leerle un cuento o enseñarle a lijar una tabla. Martín creció entre madera, clavos y olor a pino. Cuando tenía 8 años me miró y me dijo: «Papá, quiero ser como tú». Yo le sonreí sin saber que la vida se encargaría de borrar esa inocencia. El cambio empezó cuando Teresa enfermó. Un diagnóstico seco, sin consuelo, una dolencia en el corazón, lenta pero irreversible. El taller se volvió un campo de batalla entre mi necesidad de trabajar y mi deseo de cuidarla. Había días en los que ella no podía levantarse, y yo, sin recursos, hacía malabares entre los encargos y los medicamentos. Martín era joven, no entendía. Me veía como un hombre débil, agotado, que no podía salvar a su madre. Recuerdo una noche en particular. Teresa dormía, y él entró al taller. «Papá, ¿por qué no vendes esto y te consigues un trabajo de verdad?». Sus palabras fueron un golpe. Tenía apenas 17 años, pero ya hablaba como un extraño. «Esto», le dije señalando las herramientas, «es lo que me dio todo, hijo». «No alcanza», respondió y se fue. Esa fue la primera vez que sentí que lo estaba perdiendo. Con el tiempo, la enfermedad avanzó y Teresa empeoró. Sus días se volvieron cortos, sus noches largas. Antes de morir, me tomó la mano y me dijo: «No lo juzgues. Es joven. El tiempo le enseñará lo que ahora no puede ver». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Ella sonrió, débil, y agregó: «Y cuando llegue ese día, no le devuelvas dolor, devuélvele amor». Esa frase se me quedó grabada en el alma. Fue su último regalo y también su condena, porque desde entonces todo lo que hice fue amar a un hijo que no supo recibirlo. Después de su muerte, Martín se marchó a estudiar a la ciudad. Yo me quedé solo en la casa, acompañado por el sonido del reloj y la madera. Trabajaba para no pensar. A veces le mandaba dinero, otras cartas. Pocas veces respondía. Cuando venía de visita, su forma de hablar era distinta. Sus ropas caras, sus gestos duros. Me miraba como si yo fuera un recuerdo incómodo del que no podía desprenderse. Pero aún así, cada vez que lo veía entrar por la puerta, algo dentro de mí volvía a encenderse. Le preparaba su plato favorito, le contaba historias de la infancia y fingía que seguíamos siendo los mismos. Era mi manera de mantener vivo lo que ya estaba muriendo. Los años pasaron rápido. El taller fue perdiendo clientes. Las grandes fábricas reemplazaron el trabajo artesanal. Un día, simplemente cerré la persiana para siempre. Guardé mis herramientas, limpié el polvo y me senté frente al banco de trabajo vacío. Por primera vez no supe quién era sin ese lugar. Mi vida se había ido en ese taller, junto con el amor de mi esposa y la cercanía de mi hijo. Y entonces, en ese vacío, empecé a escribir. Primero pequeñas notas, luego reflexiones. Era mi manera de hablarle a Teresa, de seguir conversando con ella,
Le contaba cómo Martín apenas me llamaba, cómo pasaban los años sin que viniera a visitarme, cómo cada cumpleaños era más solitario. Y sin embargo, nunca le deseé mal, porque el amor de un padre no desaparece, solo se transforma en paciencia. Hasta que un día, sin esperarlo, sonó el teléfono. «Papá», dijo una voz al otro lado, «quiero que conozcas a tu nieta». Fue como si el corazón me saltara dentro del pecho. Apenas podía creerlo. Viajé a la ciudad, llevé regalos, fotos antiguas, y cuando abrí la puerta del departamento, ahí estaba, una niña de ojos enormes que me miró y dijo, «Tú eres mi abuelo». La abracé con el alma entera, y por un instante creí que el tiempo me daba una segunda oportunidad, pero no fue así. Martín solo me permitió verla un par de horas. Todo fue rápido, frío, controlado. Yo trataba de disimular, pero sentía que era un invitado, no un padre. Al despedirme le dije, «Gracias por dejarme conocerla». Él respondió, «No lo malinterpretes, papá. Solo quiero que Sofía te vea antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras me hirieron más que cualquier desprecio, porque no hablaba un hijo, hablaba un juez dictando sentencia. A partir de ese día supe que mi historia con él estaba llegando a su fin. Podía seguir intentando acercarme, pero ya no había puentes. Él había cerrado su corazón, y yo había agotado mis fuerzas. Por eso, cuando decidí organizar la cena en el hotel, no fue un acto de nostalgia. Fue mi último intento de rescatar lo que quedaba. Una despedida disfrazada de celebración, y aunque ellos nunca lo entendieron cada detalle, la reserva, la comida, el vino, la mesa frente al mar, fue mi manera de decirle adiós a mi propia historia. Esa noche, cuando me negó un lugar, supe que el ciclo estaba completo. Había dado todo, y el silencio que me quedaba era el único regalo que podía devolver. El Hotel Costa Dorada se alzaba frente al mar como un monumento al lujo, 5 estrellas, cristales pulidos, aromas importados, sonrisas ensayadas. Todo brillaba, todo olía a dinero, a promesas vacías, a esa elegancia que muchos confunden con felicidad. Mientras subía en el ascensor hacia mi habitación, observé mi reflejo en las paredes de acero inoxidable. Un hombre de cabello canoso, mirada cansada y traje viejo. No encajaba allí, pero tampoco me importaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no buscaba encajar. Solo necesitaba mirar el mundo desde fuera, como quien contempla una obra que ya no le pertenece. El personal del hotel me trató con respeto. Los empleados siempre saben reconocer el dolor, aunque no lo digan. Me ofrecieron una copa de vino al llegar, y yo acepté, más por cortesía que por gusto. El sabor era amargo, como si el cristal recordara lo ocurrido la noche anterior. Recorrí el vestíbulo admirando los cuadros, las flores perfectamente alineadas, los espejos que multiplicaban el esplendor. Todo tan pulcro, tan frío. En cada rincón había familias riendo, parejas tomándose fotos, niños corriendo, y yo caminando entre ellos, invisible. Quizá así debía ser, un fantasma más en un hotel de apariencias. El personal me saludaba con educación. «Buenos días, señor Méndez», decían. «Buenos días», respondía con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Nadie imaginaba que ese hombre de paso había decidido cerrar su historia en aquel lugar. Al llegar al restaurante pedí un café. El maître, un hombre delgado y amable, me reconoció de la noche anterior. «¿Desea reservar nuevamente la mesa junto a la ventana, señor?», preguntó con delicadeza. Sonreí. «No, hoy no habrá cena. Solo necesito una pequeña ayuda para el desayuno de mañana». Su ceja se arqueó con discreción. «Por supuesto. ¿Desea que anote algo?». Saqué un papel del bolsillo y lo extendí sobre la barra. «Este plato deberá servirse en la mesa de la suite 401 a primera hora. Que lo entregue Julián, el camarero joven». El maître asintió. «¿Desea incluir algo especial dentro?». «Sí», dije, bajando la voz. «Esto». De mi chaqueta saqué una pequeña caja de madera. Tenía el tamaño de un plato hondo. Estaba envuelta con una cinta azul, simple pero firme. El maître la tomó con cuidado. «¿Algo más, señor?». «Solo asegúrese de que la sirvan cerrada». «Así se hará». Mientras se alejaba, lo observé colocar la caja en una bandeja de plata. El brillo del metal me recordó algo, la forma en que los espejos del hotel devolvían siempre la misma imagen, sin importar quién los mirara. Allí comprendí que este lugar no mostraba quién eras, sino cuánto podías pagar para fingir que eras alguien más.
Subí a mi habitación. El pasillo olía a perfume caro, a limpieza artificial. Entré y me senté frente al balcón. El mar estaba sereno, el cielo despejado. Podría haber sido un día perfecto, si no fuera por la soledad. Abrí la cortina y observé a las familias en la piscina. Martín y Laura estaban allí, con Sofía. Reían. Él sostenía una copa. Ella se sacaba fotos, y la niña chapoteaba sin saber nada del veneno que corría en el aire. La inocencia de los niños es la única verdad que sobrevive a la hipocresía de los adultos. No sentí odio, sentí lástima, porque mientras yo pensaba en ellos con ternura, ellos solo pensaban en sí mismos. Me miré las manos, duras, marcadas por la vida, manos que construyeron todo lo que ellos ahora disfrutaban, y aún así, yo era el viejo que estorba. Decidí salir a caminar. El atardecer bañaba las calles con un tono dorado. Los turistas paseaban, los músicos tocaban guitarra en los bares, las luces comenzaban a encenderse. Caminé sin rumbo hasta llegar al muelle. Me senté en una banca y observé cómo el mar se tragaba lentamente el sol. Pensé en Teresa, en cómo siempre decía que el mar era un espejo donde Dios reflejaba lo que uno llevaba dentro. Y entonces comprendí, si el mar era un espejo, el mío estaba lleno de calma, porque ya había dejado de luchar. Saqué del bolsillo una libreta pequeña. En la primera página escribí, para Martín y Sofía. Cuando lean esto, recordaré que fui más que un nombre en su memoria. Fui un hombre que los amó incluso cuando no lo merecían. Guardé la libreta y me quedé mirando el horizonte. No tenía miedo. Solo quería dejar las cosas en orden, limpiar lo que el tiempo ensució. De regreso al hotel, me crucé con Julián, el camarero joven. Tenía una sonrisa franca de esas que ya no se ven. «Buenas noches, don Gonzalo», me saludó. «Buenas noches, muchacho. ¿Tienes un minuto?» «Claro, señor. Quiero agradecerte por ayer, por tu amabilidad. No todos aquí saben ver el alma detrás de un traje viejo». Él sonrió. «Mi padre también es mayor, señor, y también lo tratan como si no existiera. Pero a veces pienso que los que callan son los que más enseñan». Sus palabras me conmovieron. Le puse una mano en el hombro. «Tienes razón, Julián. Los silencios enseñan más que los gritos». Saqué un billete del bolsillo y lo extendí. Él lo rechazó. «No, señor, no hace falta. No es por el dinero», dije. «Es por el valor. Mañana, cuando entregues el plato cubierto, asegúrate de hacerlo con cuidado. Es un obsequio especial. Así será, don Gonzalo. Y si alguien te pregunta qué hay dentro, dile que es el verdadero desayuno de un padre». Julián me miró sin entender, pero asintió. Nos despedimos con un apretón de manos que valió más que cualquier palabra. Esa noche, el hotel estaba en calma. Las luces del vestíbulo se reflejaban en los pisos de mármol como estrellas caídas. Subí lentamente a mi habitación, sin prisa. Cada paso era una despedida silenciosa. Encendí una vela sobre el escritorio. El fuego danzaba, proyectando sombras en la pared. Saqué de mi bolsillo un sobre sellado. Dentro estaba mi carta final. Unas palabras que algún día leerían cuando ya no quedara nada por explicar. Antes de dormir me asomé al balcón. El viento soplaba desde el mar, trayendo consigo el murmullo de las olas. Cerré los ojos, y por primera vez no pensé en la humillación, ni en la cena, ni en el desprecio. Pensé en el rostro de Sofía, en su risa pura, y entendí que todo lo que haría al día siguiente era por ella, no por venganza, sino por justicia, para que supiera que su abuelo no murió siendo un hombre olvidado, sino alguien que dejó una enseñanza grabada en cada gesto. Cuando me acosté, el reloj marcaba las 11:30, el aire acondicionado zumbaba suave y el mar seguía cantando afuera. Respiré hondo, sabiendo que el amanecer traería el inicio del fin, y con una paz que no sentía desde hacía años, me dije a mí mismo, «Mañana, Gonzalo, mañana hablarás por última vez». Apagué la luz, y en la oscuridad del hotel de las apariencias me dormí con el alma ligera, esperando el amanecer que pondría cada cosa en su lugar. El amanecer llegó con un sol tibio y un viento que traía olor a sal y pan recién hecho. Me levanté temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque los viejos dormimos poco cuando el alma anda inquieta. Desde mi ventana veía cómo los primeros huéspedes bajaban a desayunar. El hotel a esa hora era un mundo en calma. El sonido de las olas, las tazas chocando suavemente, los murmullos del personal comenzando su rutina. Todo parecía perfecto.
Pero la perfección, lo sé bien, casi siempre es una mentira bien maquillada. Me vestí despacio, con la misma ropa del día anterior. Me miré al espejo y vi a un hombre al que la vida había golpeado sin piedad, pero que todavía conservaba algo en los ojos. Propósito. No rabia, no venganza. Propósito. Bajé al restaurante, no para comer, sino para observar. A esa hora, mi hijo Martín y su esposa Laura ya estaban allí. Ella vestía de blanco, con esas ropas que parecen diseñadas para mostrar sin mostrar. Él hablaba por teléfono, dando órdenes como si el mundo entero le debiera algo. Sofía, en cambio, jugaba con una tostada, distraída, inocente, ajena al veneno que la rodeaba. Me quedé en un rincón detrás de una columna, con mi taza de café. Desde allí los escuché. No tenía intención de espiar, pero cuando el destino quiere que escuches la verdad, no necesitas acercarte. La verdad siempre encuentra el modo de doler. No entiendo por qué insistió tanto en hacer esta cena, decía Laura, con ese tono helado que siempre usaba cuando hablaba de mí. Fue innecesario. Mira que pagar un hotel así solo para sentirse importante. ¡Qué ridículo! Martín suspiró. Ya sabes cómo es. Siempre queriendo que lo admiremos, como si no entendiera que el tiempo de él ya pasó. Pues alguien debería decírselo, respondió ella riendo con desprecio. Un hombre así no sabe cuándo hacerse a un lado. Martín tomó un sorbo de café. Se lo dije muchas veces, Laura, pero no escucha. Se aferra a cosas del pasado, como si todavía tuvieran valor. Ella cruzó las piernas, altiva. A mí me da vergüenza. La gente lo mira y piensa que seguimos manteniendo al viejo. No exageres, replicó Martín, aunque sin convicción. ¿Exagero?, dijo ella alzando la voz. Ayer casi arruina la cena. Imagínate, queriendo sentarse con nosotros, como si no entendiera su lugar. Su lugar. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo, que les di todo, que les regalé la vida, que trabajé hasta dejar los huesos por ellos, ahora tenía que tener mi lugar, y no era junto a ellos. Era lejos. Invisible. Silencioso. Sofía los interrumpió inocente, sin saber que hablaba en medio de una tormenta. Papá, ¿por qué el abuelo no bajó a desayunar con nosotros? Martín se limitó a decir, porque el abuelo está cansado, mi amor, pero yo quería sentarme con él. Laura suspiró. Sofía, cariño, hay cosas que los adultos hacemos por el bien de todos. La niña bajó la cabeza, sin entender, y yo, desde lejos, sentí que se me rompía algo muy profundo, algo que ni siquiera el tiempo podría reparar. No solo me estaban borrando de su mesa, también estaban empezando a borrar mi imagen de la memoria de mi nieta. La amargura me subió a la garganta, pero no me moví. Seguí quieto, escuchando, porque necesitaba oírlo todo, hasta el final. Laura volvió a hablar. ¿Sabes qué pienso? Que deberíamos dejar de invitarlo a cualquier cosa. Total, lo único que hace es darnos pena. Martín asintió. Lo he pensado. Quizá lo mejor sea internarlo en un lugar más cómodo, donde no tenga que preocuparse de nada. Ella sonrió satisfecha. Exacto. Que esté cuidado. Lejos. Sí, lejos, repitió él sin notar el peso de sus propias palabras. No quise oír más. Me levanté despacio y dejé la taza sobre la mesa. No podía seguir allí. Caminé hacia la salida con la sensación de que cada paso pesaba más que el anterior. El mundo se había vuelto ajeno, el aire denso, y en mi pecho un dolor seco, hondo, que ya no era tristeza, era certeza. Caminé hasta el jardín del hotel, donde el mar se veía imponente, casi inmóvil. El cielo empezaba a nublarse, como si compartiera mi estado de ánimo. Me senté en una banca de piedra. Por primera vez, entendí algo que había negado toda mi vida. El amor, cuando no se valora, se pudre, y el mío había sido enterrado bajo años de desprecio. Saqué mi libreta y escribí. Escuché a mi hijo hablar de mí, como si fuera un mueble viejo. No sabe que los muebles, aunque estén rotos, conservan el alma de quien los talló. Cerré la libreta y miré el mar. No lloré, las lágrimas ya no servían, pero sí tomé una decisión, fría, irrevocable. Esa misma noche sellaría mi destino y el de ellos. Subí a mi habitación y abrí la caja de madera. Dentro guardaba dos cosas: la llave del terreno que había heredado de mi padre, el mismo que ellos nunca quisieron visitar, y un sobre con un documento legal. Ese terreno estaba a mi nombre, libre de deudas, junto al mar. Era pequeño, pero tenía una casita que yo mismo construí. Durante años soñé con dejarlo a Martín, pero esa mañana decidí que no. No a él, a Sofía.
a la única que todavía me miraba sin juzgarme. Esa sería mi última voluntad, dejar mi legado a quien aún no había aprendido a despreciar. A mediodía llamé a Julián, el camarero. Cuando entró, sonrió, siempre amable. ¿Cómo está hoy, don Gonzalo? Tranquilo, hijo. Pero necesito que mañana, sin falta, entregues tú mismo el plato que te pedí. Por supuesto, señor, ya está todo listo. Bien, quiero que cuando lo hagas esperes un momento y observes la reacción. Solo eso. Él me miró con curiosidad. ¿Puedo saber qué hay dentro? Solo un recuerdo, le respondí. Uno que pesa más que el oro. Le entregué una pequeña propina y le agradecí su gentileza. ¿Sabe, Julián? Le dije antes de que se fuera. A veces la vida te obliga a decir adiós sin pronunciar la palabra. Mi padre dice lo mismo, respondió, que los adioses más verdaderos son los silenciosos. Sonreí. Tu padre es un hombre sabio. Esa tarde me quedé solo. El cielo se tornó gris, el mar rugía con fuerza, y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Encendí una lámpara, saqué la foto de Teresa y la miré largo rato. Ya está hecho, amor, le susurré. Ya entendí tu lección. Porque sí, Teresa tenía razón, no debía devolver dolor con dolor, pero una lección no siempre significa suavidad. A veces, enseñar implica dejar que los demás enfrenten la consecuencia de sus actos. Apoyé la foto sobre la mesa, cerré la caja y respiré hondo. No sentí odio, solo paz. La misma que siente quien, después de muchos años, comprende que el silencio también puede ser justicia. El silencio de la tarde se mezclaba con el rumor del mar y el tintinear lejano de las copas en el restaurante. La vida seguía su curso, indiferente a las tragedias de los hombres. Me senté junto a la ventana del lobby con mi cuaderno abierto, observando cómo el sol caía sobre el horizonte. El cielo tenía un color anaranjado, casi dorado, de esos que solo se ven cuando el día muere con dignidad. Quizá por eso me gustaba tanto ese momento. El atardecer no pide permiso, solo se apaga en silencio. Llevaba un rato escribiendo cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Puedo sentarme, don Gonzalo?, preguntó Julián, el joven camarero. Asentí con una sonrisa. Claro, hijo, siéntate. Necesito un poco de conversación honesta. Se sentó frente a mí, con la humildad y la energía de quien aún mira el mundo con esperanza. Era un muchacho sencillo, no tendría más de 25 años. Su uniforme estaba impecable, pero las manos mostraban callos. Eso me cayó bien. Las manos dicen más de una persona que las palabras. A veces lo veo caminar solo por el hotel, dijo él con tono respetuoso. Me recuerda mucho a mi padre. ¿Ah, sí?, pregunté curioso. Sí, señor. Él también trabajó toda su vida sirviendo a los demás. Un hombre bueno, pero la gente siempre lo trataba como si no valiera nada. Entonces tenemos algo en común, respondí con una media sonrisa. Julián bajó la mirada. A veces pienso que el mundo se olvidó de respetar a los mayores. No se olvidó, dije. Simplemente dejó de mirar. Guardamos silencio un momento. Él jugaba con una servilleta, nervioso. ¿Sabe, don Gonzalo?, continuó. Mi padre dice que el respeto no se exige, se demuestra. Tu padre tiene razón, pero ¿y si ya lo demostró toda la vida y nadie lo ve?, preguntó. Esa frase me atravesó. Lo miré fijo, con un nudo en la garganta. Entonces, hijo, le respondí, el respeto se convierte en legado. Aunque los demás no lo entiendan ahora, el tiempo termina poniéndolo todo en su lugar. Julián asintió despacio, pensativo. ¿Y su familia, don Gonzalo? ¿Vendrán mañana? Sonreí con amargura. Sí, aunque no lo sepan, vendrán a despedirse. Nos quedamos callados unos minutos. La brisa del mar entraba por la puerta del lobby y hacía moverse las cortinas como si fueran olas. Había algo en ese silencio que no incomodaba. Al contrario, era reparador. Después de tanto ruido, por fin alguien entendía sin preguntar demasiado. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Julián, rompiendo la calma. Claro. ¿Por qué preparó ese plato especial para mañana? He visto muchos huéspedes hacer pedidos raros, pero ninguno con esa mirada que usted tenía al pedirlo. Me reí con tristeza. Porque no es un plato de comida, es un plato de palabras. ¿Palabras? Sí, respondí. Hay cosas que no se dicen con la voz. Y hay silencios que pesan tanto que solo se pueden servir cubiertos. El joven frunció el ceño sin entender del todo. Lo siento, no sé si comprendo. Lo harás mañana, le aseguré. Cuando entregues el plato, verás lo que significa. Pero quiero pedirte algo. Dígame.
Si mi hijo se enoja, no intentes explicarle nada. Solo entrégale el plato y sal de la habitación. Y si pregunta por usted, dile que salí a caminar por la playa, y que el mar, como el tiempo, no devuelve lo que se lleva. Julián me observó con una mezcla de confusión y respeto. Creo que en ese momento entendió, al menos en parte, que no estaba hablando de un desayuno, sino de una despedida. Pasamos un rato más conversando. Le conté algunas cosas de mi vida: el taller, la madera, el olor a barniz, el amor por mi esposa Teresa. Él escuchaba atento, con esa curiosidad que solo tienen los jóvenes cuando sienten que las historias de los viejos esconden verdades que ellos aún no descubren. Mi esposa siempre decía que el amor se parece a la madera, le dije. Si lo cuidas, envejece hermoso, pero si lo abandonas, se pudre sin que te des cuenta. «Qué frase tan cierta», respondió. Lo fue. Y ella también. Le conté cómo Teresa me había enseñado a perdonar, sin dejar de poner límites. Cómo me advirtió poco antes de morir que el rencor destruye más a quien lo guarda que a quien lo recibe. Julián me escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando al mar y dijo en voz baja: «Mi madre siempre dice que cuando un corazón se rompe, el silencio suena distinto». «Tiene razón», contesté. «El silencio de un hombre que ya perdió todo suena a descanso». El sol comenzaba a ocultarse detrás del mar. El cielo se volvió rojo, y las luces del hotel empezaron a encenderse una a una. Julián se levantó, pero antes de irse, sacó algo del bolsillo: una pequeña cruz de madera, tallada a mano. «Mi padre hace esto con los restos de los muebles viejos», explicó. «Quiero que la tenga usted». La tomé con cuidado. Era simple, imperfecta, pero hermosa. La sostuve un momento y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud sincera. «Gracias, hijo. No sabes cuánto significa esto para mí. No tiene que agradecer. Usted me recuerda a mi viejo y, bueno, supongo que todos necesitamos creer que todavía hay padres buenos en este mundo». Sus palabras me hicieron apretar la cruz con fuerza. «A veces los padres buenos no necesitan que los crean buenos», le dije. «Solo que los recuerden cuando ya no estén». Nos miramos a los ojos. No dijo nada más. Se despidió con un apretón de manos firme, cálido, de esos que no se olvidan, y cuando se fue sentí que algo dentro de mí había sanado un poco, no del todo, pero lo suficiente para soportar lo que venía. Esa noche, antes de dormir, puse la pequeña cruz sobre la caja de madera. Encendí una vela y recé por última vez. No pedí perdón ni consuelo, solo pedí que Sofía, mi nieta, algún día entendiera que el amor no siempre se demuestra con abrazos, sino también con silencios que enseñan. Escribí una última línea en mi libreta: «Hoy un extraño me trató como a un hombre», y eso bastó para perdonarle al mundo su crueldad. Apagué la vela, miré la caja y susurré: «Hasta mañana, Teresa. Mañana hablaré por los dos». La noche cayó despacio, como si el cielo tuviera compasión. El mar golpeaba suavemente la costa, y desde mi ventana el reflejo de la luna parecía una carretera de plata que llevaba directo al pasado. Sabía que esa sería mi última noche, no porque quisiera morir, sino porque por fin había entendido que hay finales que no dependen del cuerpo sino del alma. Mi alma esa noche ya había decidido descansar. Encendí la lámpara del escritorio y extendí frente a mí una hoja en blanco. La miré un rato, sin escribir nada. Qué curioso. Toda la vida llené papeles con números, con planos, con encargos, con nombres, y ahora, que por primera vez iba a escribir para mí, las palabras no querían salir. Quizá porque no eran palabras lo que tenía que dejar, sino un testimonio, un cierre, una voz que hablara por mí cuando ya no pudiera hacerlo. Tomé la pluma y escribí en la parte superior: «A mi hijo Martín y a mi nieta Sofía. Martín, no sé si leerás esto con rabia o con culpa, tal vez con indiferencia, que es peor. Pero lo escribo igual, porque un padre no deja de hablar aunque lo manden callar. No te guardo rencor. El rencor es una carga muy pesada para quien ya no tiene fuerzas, pero tampoco puedo mentirte. Me dolió. Me dolió más de lo que podrías imaginar, ver que el niño al que le enseñé a caminar ahora me mira como a un estorbo. Me dolió ver cómo la soberbia reemplazó al cariño, y cómo el éxito te hizo olvidar que hubo un tiempo en que no tenías nada, y mis manos eran tus alas. Yo no fui un padre perfecto. Me equivoqué muchas veces. Fui torpe, callado, demasiado duro a veces. Pero todo lo que hice, incluso mis errores,
Fue por amor. Y ese amor, aunque lo niegues, está en cada célula de tu cuerpo, porque la sangre que te corre por las venas no es la del hombre que fuiste, sino la del niño que algún día me dijo, «Papá, quiero ser como tú, no quiero que me recuerdes con culpa. Solo quiero que entiendas que la vida no se mide en lo que ganamos, sino en lo que no tememos perder cuando llega la hora de partir. Y yo, hijo, puedo irme tranquilo, porque aunque me hayas quitado un lugar en tu mesa, nadie podrá quitarme el lugar que tuve en tu historia. El plato que recibirás mañana no es una venganza, es un espejo, y lo que verás reflejado en él dependerá de lo que te atrevas a sentir. Con amor, tu padre, Gonzalo». Leí la carta una y otra vez. No necesitaba cambiar nada. Era mi verdad desnuda, sin adornos, sin rabia. La doblé con cuidado, la coloqué dentro de la caja de madera, junto a la llave del terreno y la pequeña cruz que Julián me había regalado. Cerré la tapa y la até con la misma cinta azul. Luego, respiré hondo. Era extraño, pero me sentía ligero, como si algo dentro de mí se hubiera soltado. Me quedé mirando la caja sobre la mesa. Era tan pequeña, y sin embargo, contenía toda mi vida. Lo que fui, lo que perdí, lo que quise dejar. Me pregunté si Teresa estaría orgullosa de mí. Si allá donde estuviera, sabría que había cumplido su última petición. No devolver dolor con dolor, sino con enseñanza. Abrí el balcón. El viento nocturno era tibio, y las luces del muelle se reflejaban en el agua como velas flotantes. Me apoyé en la baranda y cerré los ojos. Escuché el mar. Era el mismo sonido que oí toda mi vida, constante, paciente, eterno. El mar no cambia, pensé. Solo nosotros cambiamos al mirarlo. Recordé los años del taller, el olor a serrín, el eco de los martillos, la risa de Teresa cuando me veía llegar cubierto de polvo. Recordé a Martín de niño, jugando entre tablones, haciendo barcos de madera que nunca flotaban, pero que yo aplaudía igual. Recordé los domingos, los almuerzos simples, los abrazos sin miedo, y comprendí que no necesitaba más. Mi vida había tenido sentido, aunque su final doliera. No hay fracaso en amar. El fracaso está en dejar de hacerlo. Volví al interior de la habitación. Sobre la mesa dejé la caja envuelta, la carta firmada y mi libreta abierta en la última página. Tomé la pluma una vez más y escribí: «No temo a la muerte. Temo haber pasado por la vida sin dejar una huella. Si alguien lee esto, que sepa que mi única herencia es una enseñanza. El amor sin gratitud se pudre, pero el amor que perdona florece hasta en el silencio». Cerré la libreta y la puse junto a la caja. Luego apagué la lámpara. El cuarto quedó en penumbra, iluminado solo por la luna. Su luz se colaba por la cortina como una caricia. Me recosté en la cama, con las manos sobre el pecho. Pensé en Sofía. Imaginé su voz llamándome «abuelo», y su risa al correr por la playa. Ella aún no entendía lo que estaba pasando, pero algún día lo haría. Y cuando creciera, cuando abriera aquella caja y viera su nombre en los documentos, sabría que su abuelo no fue un viejo triste, sino un hombre que eligió irse en paz, dejando amor donde solo había desprecio. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni vacío. Sentí compañía. Sentí a Teresa. La oí decir con esa voz dulce que el tiempo nunca pudo borrar: «Ya puedes descansar, Gonzalo, lo hiciste bien». Y entonces sonreí. El reloj marcó las 2 de la madrugada. El hotel estaba en silencio, dormido, ajeno a mi despedida. Sobre la mesa la vela seguía encendida, y su luz temblaba con el viento que se filtraba por la ventana entreabierta. Me quedé mirando la llama hasta que mis párpados se hicieron pesados. Y mientras el sueño me envolvía, pensé que quizás la muerte no era el final, sino el momento en que uno se reencuentra con todo lo que amó. La última imagen que tuve antes de dormirme fue el reflejo del mar en el techo. Parecía moverse, vivo, como si el agua misma viniera a buscarme. Susurré casi sin voz: «Hasta mañana, Teresa». Y el mundo se volvió silencio. Un silencio amable, profundo, eterno. El sol se levantó temprano aquel día, como si el cielo no quisiera perderse lo que estaba por ocurrir. En el comedor del hotel, las luces eran suaves, la vajilla brillaba, y el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Los huéspedes iban y venían, entre risas y conversaciones triviales. Pero en una mesa junto a la ventana, la misma que la noche anterior había quedado vacía, el destino aguardaba en silencio.
Martín llegó con su esposa y su hija. Vestía impecable, aunque tenía los ojos hinchados. No había dormido bien. Tal vez, en algún rincón de su conciencia algo le pesaba. Laura, en cambio, parecía perfectamente tranquila. Pidió el desayuno con tono apurado, quejándose de la lentitud del servicio. Sofía jugueteaba con una servilleta doblada, sin saber que en pocos minutos su inocencia iba a chocar de frente con la verdad. «Pídelo de siempre, Martín», dijo Laura. «Quiero salir temprano. No quiero llegar tarde al spa». Él asintió distraído, mirando el teléfono. Nada parecía fuera de lugar, hasta que el maître se acercó con una sonrisa nerviosa. «Disculpe, señor Méndez», dijo con tono respetuoso. «El señor Gonzalo Méndez dejó anoche una instrucción especial para esta mañana». Martín lo miró confundido. «¿Mi padre? ¿Qué instrucción?». El maître hizo una seña, y un joven camarero se acercó con una bandeja de plata. Era Julián. Sostenía el plato cubierto con ambas manos, con una solemnidad que desentonaba con la ligereza del entorno. Laura arqueó una ceja. «¿Qué es eso?». «Un pedido del señor Gonzalo», respondió Julián serio. «Dijo que debía ser entregado a su familia durante el desayuno». El silencio cayó sobre la mesa. Sofía miró el plato, intrigada. «¿Es un regalo, papá?». Martín tragó saliva. «No lo sé». El camarero dejó la bandeja sobre la mesa. El metal relucía bajo la luz del sol, como si escondiera un secreto. «¿Desea que lo destape, señor?», preguntó Julián. Martín dudó un segundo, luego asintió. El muchacho tomó el borde del plato cubierto y levantó la tapa con lentitud. El sonido metálico resonó en todo el salón. Debajo no había comida. Había una caja de madera, pequeña, envuelta con una cinta azul, y encima de ella, una hoja doblada. El aire pareció detenerse. Martín extendió la mano temblando, tomó la carta y reconoció de inmediato la caligrafía. Firme, cuidadosa, inconfundible, la voz de su padre. Esa voz que tantas veces había ignorado. Laura frunció el ceño. Debe ser otra de sus ridiculeces sentimentales. «Calla», dijo Martín sin mirarla. Sus dedos temblaban al desplegar la carta. La leyó en silencio al principio, pero a medida que avanzaba, su respiración se agitaba. Cada palabra era un golpe directo a la conciencia. «No te guardo rencor. Me dolió ver cómo el niño que amé se volvió un hombre que ya no mira atrás. El plato que recibirás no es una venganza, es un espejo». Las manos le sudaban. El papel temblaba entre sus dedos. Laura intentó asomarse para leer, pero él la apartó. Sofía, sin entender, lo observaba con los ojos muy abiertos. Cuando terminó, se quedó quieto. El silencio era tan denso que podía cortarse. Finalmente, sin decir palabra, levantó la tapa de la caja. Dentro encontró 3 cosas. Una cruz de madera, simple y gastada, una llave antigua, y un sobre con un documento legal. Martín lo abrió. Leyó en voz alta, apenas un hilo de voz. Escritura de transferencia de propiedad, a nombre de Sofía Méndez. El mundo se detuvo. Laura se quedó sin habla. «¿Qué significa eso?», preguntó con la voz rota. Martín apretó la hoja entre los dedos. «Significa que todo lo que era de mi padre ahora pertenece a mi hija». El silencio se hizo absoluto. Incluso los camareros detuvieron su movimiento. Julián observaba desde lejos, con respeto, sabiendo que algo irreversible acababa de ocurrir. Sofía, sin comprender, tomó la cruz de madera y la sostuvo entre sus manitas. «¿Esto es del abuelo?». «Sí, cariño», respondió su padre con voz quebrada. «Entonces, ¿por qué no vino a desayunar con nosotros?». Martín no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante quiso levantarse, correr hacia la habitación de su padre, pedirle perdón, pero una sensación oscura le recorrió el cuerpo. Algo le decía que ya era demasiado tarde. Se levantó bruscamente, dejando caer la silla. Corrió hacia el ascensor. Laura lo siguió, confundida. «¿Qué pasa, Martín?». Él no contestó. Solo dijo una frase corta, temblorosa. «Mi padre no habría dejado esto si aún estuviera aquí». Cuando llegaron a la habitación 406, golpeó la puerta con fuerza. «Papá, papá, abre». Nada. Golpeó otra vez. El eco del pasillo devolvió su desesperación. El recepcionista, alertado, trajo la llave maestra. Abrieron la puerta. La habitación estaba en calma. Las cortinas ondeaban suavemente. Sobre la mesa quedaba una vela consumida, y junto a ella, una libreta abierta. En la última página, una frase escrita con pulso firme. «El mar no se lleva a los que ama,
Solo los guarda hasta que sus hijos aprenden a mirar. En la cama, perfectamente acomodado, yacía Gonzalo. Sus manos descansaban sobre el pecho, y en su rostro había una paz imposible de describir. No parecía un hombre muerto, parecía un hombre que, por fin, había descansado. Martín cayó de rodillas. El llanto le estalló sin aviso. Gritó, una y otra vez, el nombre que durante años había evitado pronunciar con cariño. «Papá, papá». Laura se quedó paralizada, incapaz de hablar. Sofía, que había seguido a su padre sin entender nada, se acercó despacio. Subió a la cama y apoyó su cabecita sobre el pecho del abuelo. «Está frío», dijo en voz baja, «pero parece que duerme». Martín la abrazó, llorando sin consuelo, y por primera vez comprendió lo que su padre había querido decir con «el plato que recibirás será un espejo», porque allí, frente al cuerpo de Gonzalo, no veía un castigo, veía reflejada su propia miseria, y el precio de haber confundido orgullo con éxito. Horas después, cuando el cuerpo fue retirado, Julián se acercó al escritorio, tomó la libreta con cuidado y la cerró. Antes de hacerlo, acarició la última línea escrita. Sonrió con tristeza. Luego, salió al balcón. El mar estaba sereno. Una gaviota volaba abajo, como despidiéndose. El joven alzó la vista al cielo y murmuró, «Descanse en paz, don Gonzalo». Y el viento, como si respondiera, movió las cortinas y apagó la última llama. Si estás leyendo esto, hijo, significa que mi silencio por fin habló, y si escuchas mi voz en cada palabra, no te asustes. No hablo desde la muerte, hablo desde la paz. Durante mucho tiempo, creí que el amor de un padre podía soportarlo todo. Creí que bastaba con dar, con estar, con sacrificar los sueños propios por los ajenos, pero me equivoqué. El amor sin gratitud se convierte en una cadena, y yo pasé demasiados años arrastrando la tuya. No te escribo para reprocharte nada. La vida ya se encargará de mostrarte el peso de tus decisiones. Solo quiero contarte la historia que olvidaste escuchar, la de tu padre, el hombre detrás del silencio. Yo no nací sabio, ni fuerte, ni valiente. Solo aprendí a resistir. La pobreza, la pérdida, la soledad fueron mis maestros. Y cuando conocí a tu madre, por primera vez sentí que la vida podía ser amable. Ella era mi luz, mi descanso, mi brújula. Contigo a su lado, pensábamos que el amor bastaría para todo. Y por un tiempo bastó, hasta que un día la enfermedad nos recordó que nada humano es eterno. Cuidarla fue lo más difícil y lo más hermoso que hice. A veces me pregunto si tú recuerdas sus manos, su voz, su risa. Quizás no, porque eras muy joven, pero yo las escucho cada noche todavía. Ella me pidió antes de irse que nunca te devolviera dolor con dolor. Enséñale el valor del amor, aunque te lo niegue, me dijo. Cumplí esa promesa hasta mi último día. Sé que no entendías mis silencios, hijo. Sé que pensabas que me callaba por debilidad, pero callar fue la única forma que encontré de no perderte. Si te gritaba, me odiabas. Si me callaba, al menos seguías viniendo de vez en cuando. Y yo prefería verte una vez al año que no verte nunca. Por eso cuando te burlaste de mí, cuando me dijiste, viejo fracasado, cuando me diste la espalda, yo sonreí, no porque no doliera, sino porque sabía que la vida más tarde o más temprano nos pone frente a nuestros espejos, y el mío tenía tu rostro. Esa noche en el hotel, cuando me negaste un lugar en tu mesa, sentí que algo dentro de mí se apagaba, pero no fue resentimiento lo que sentí, fue compasión, porque entendí que el hombre que había frente a mí ya no era mi hijo, sino el reflejo de mis errores. Te quise tanto que te acostumbré a tener sin merecer. Te di tanto que olvidaste cómo agradecer. Y aún así, hijo, incluso sabiendo eso, seguí amándote. Cuando subí a mi habitación no lloré. Solo pensé que era momento de hablar sin palabras, de dejar un mensaje que no pudieras interrumpir, ni rechazar, ni transformar en vergüenza. Por eso escribí esta carta. No te pido que me perdones. Yo también tengo culpas, por protegerte demasiado, por no haberte mostrado lo que cuesta ganarse la vida, por esconderte la dureza del mundo creyendo que así te hacía un favor. Fui un buen padre, pero un mal maestro, y tú fuiste mi alumno más querido. No lo olvides nunca. Lo que hiciste no me quita el amor que te tengo, solo el derecho de seguir esperándolo de ti. Dentro de la caja dejé 3 cosas. La cruz de madera que me regaló un joven camarero,
para que recuerdes que siempre hay alguien humilde dispuesto a darte lo que los ricos nunca te ofrecen, respeto, la llave del terreno junto al mar, para que sepas que, incluso en mi última hora, pensé en tu hija. Sofía representa lo que tú fuiste alguna vez, inocente, limpia, sin soberbia. A ella le dejo mi herencia, no por castigo, sino por esperanza. Quiero que tenga lo que tú olvidaste valorar, un hogar que no se compra, sino que se construye con amor. Y por último, esta carta, mi voz, mi verdad, mi despedida. Hay algo que quiero que entiendas, hijo. No hay hotel de 5 estrellas que te salve de un corazón vacío. La elegancia sin empatía es solo una máscara. Y los aplausos que buscas afuera jamás llenarán el silencio que dejaste en casa. Algún día, cuando seas tú el padre ignorado, entenderás lo que yo sentí aquella noche. Ojalá, cuando llegue ese momento, recuerdes mis palabras y elijas ser distinto, porque nada humilla más a un hombre que ver reflejada en sus hijos la indiferencia que él sembró. Si Sofía algún día pregunta quién fue su abuelo, dile que fue un hombre que amó en exceso, que creyó demasiado, que esperó hasta el final. Dile que no era perfecto, pero que hizo todo lo que pudo. Y si ella llega a poner los pies en la arena frente al mar, dile que ahí, entre las olas, hay un hombre que todavía la protege, porque los que aman de verdad no se van, solo cambian de orilla. Esta será la última vez que te hable, hijo. No busques mi rostro en fotos viejas ni en los recuerdos. Búscalo en lo que hagas bien, en el día en que consueles a alguien sin esperar nada, en la vez que abraces a tu hija sin prisa, sin orgullo. Ahí estaré. Ahí sabrás que todavía te acompaño. Y cuando mires el mar, ese mar que tanto amé, recuerda que fui yo quien te enseñó a construir barcos, pero tú decidiste dejarme en la orilla. Aún así, no me quejo, porque desde esta orilla también se puede amar. Termino esta carta sin despedidas. Los adioses son para quienes se olvidan, y yo sé que tú no podrás olvidarme, porque por más lejos que corras, por más ruido que hagas, mi voz estará ahí, en lo profundo de tu conciencia, repitiendo lo mismo que te decía cuando eras niño. Estoy orgulloso de ti, hijo, aunque no lo entiendas todavía. La carta terminaba allí, pero sus palabras quedaron suspendidas, vibrando en el aire como si el papel respirara. Martín la sostuvo con ambas manos, y por primera vez comprendió lo que era el amor verdadero, un amor que se entrega, se rompe, y aún así, perdona. Sofía a su lado levantó la cruz de madera hacia la ventana, donde el sol comenzaba a brillar con fuerza. «Mira, papá», dijo, «parece que el abuelo sonríe desde el cielo». Martín asintió, conteniendo las lágrimas, y en ese momento supo que su padre no se había ido. Solo había encontrado, por fin, el lugar que siempre mereció, el corazón de quienes lo habían olvidado. El mar seguía allí, inmenso, eterno, indiferente. Pero para Martín ya no era el mismo. Esa mañana, después de leer la carta, sintió que el aire pesaba distinto. Cada rincón del hotel parecía mirarlo con reproche, como si las paredes supieran lo que él le había hecho a su padre. Se sentó en silencio, con el documento aún en las manos. El nombre de su hija, Sofía Méndez, brillaba en letras negras sobre el papel de la herencia. No era solo una propiedad, era el símbolo de todo lo que él había perdido por soberbia, y todo lo que su padre había ganado con dignidad. Laura lo observaba desde lejos, nerviosa pero ya sin voz. Por primera vez el dinero, los lujos, las apariencias no significaban nada. Martín no veía una casa ni un terreno, veía una lección, un espejo, un padre que, aún desde la muerte, lo obligaba a mirarse sin disfraces. Horas más tarde regresaron a la habitación vacía. Sofía, todavía con la cruz de madera en las manos, se sentó sobre la cama donde su abuelo había dormido por última vez. «Papá», preguntó, «¿por qué el abuelo me dejó su casa?» Martín respiró hondo, buscando palabras que no dolieran. «Porque el abuelo sabía que tú no lo olvidarías». «Yo lo quiero mucho», dijo la niña, abrazando la cruz. «Y él te quería más», respondió él, apenas conteniendo las lágrimas. Se arrodilló frente a ella. Por primera vez en años, miró a su hija con el mismo amor con el que su padre lo había mirado a él cuando era pequeño, y comprendió con una claridad cruel que el amor no se enseña con regalos, se enseña con presencia, con respeto, con humildad. Al día siguiente,
Antes de abandonar el hotel, Martín pidió algo que sorprendió a todos. Solicitó que el cuarto 406 quedara cerrado por unos días, sin huéspedes. «Quiero que descanse el aire», dijo. Dejó flores blancas sobre la cama y junto a la ventana la cruz de madera que su hija había sostenido. El mar seguía rompiendo contra las rocas, incansable, sabio. Martín lo miró y susurró con la voz rota. «Gracias, papá, por seguir enseñándome, incluso desde el silencio». Sofía tomó su mano. «¿Volveremos al mar algún día, papá?» Él asintió. «Sí, hija, pero cuando volvamos no será a un hotel, será a la casa que tu abuelo te dejó. Y cuando lleguemos allí te prometo que te hablaré de él cada día, para que nunca olvides quién fue el hombre que nos enseñó a amar, incluso cuando ya nadie lo escuchaba». El viento sopló fuerte, moviendo las cortinas del pasillo, y por un instante ambos creyeron oír una voz serena, firme, paterna, que murmuraba entre el rumor del mar. «Ahora sí, hijo, ya hay lugar para mí en tu mesa». El amanecer siguiente llegó con un aire distinto. El Hotel Costa Dorada despertaba, como cada día, con el ruido de maletas, risas y olor a café, pero aquella mañana entre los pasillos flotaba algo que nadie podía nombrar, una quietud extraña, como si el edificio mismo guardara respeto por alguien. La primera en notarlo fue Rosa, la encargada de limpieza. Golpeó la puerta del cuarto 406, pero nadie respondió. El no molestar seguía colgado del picaporte, igual que el día anterior. Insistió, 3 veces, con la voz temblorosa. «Señor Méndez, ¿está bien?» Nada. Finalmente entró. Lo encontró acostado, en paz, con las manos sobre el pecho y el rostro sereno. La ventana abierta dejaba entrar la brisa del mar. El vaso de agua a medio llenar, la vela consumida y sobre la mesa una libreta cerrada. No había desorden, ni señales de angustia, solo un silencio limpio, casi sagrado. Rosa dio un paso atrás, llevó una mano al pecho y susurró, «Dios mío». En cuestión de minutos, el rumor corrió por todo el hotel. El gerente, el médico, los camareros, todos sabían quién era el huésped del 406. El hombre mayor, de mirada amable, que siempre decía gracias y nunca se quejaba. El mismo que había organizado una cena familiar y que se marchó en silencio, sin dramatismo, sin ruido, solo con dignidad. Julián llegó corriendo. Cuando vio la puerta abierta, se detuvo en seco. El maître intentó detenerlo, pero él entró igual. Se acercó despacio con los ojos enrojecidos. Sobre la mesa, junto a la libreta, estaba la cruz de madera que él mismo le había regalado. La tomó con las manos temblorosas y la apretó contra el pecho. «Sabía que algo así podía pasar», dijo en voz baja. «Pero nunca imaginé que lo haría tan en paz». El médico certificó la muerte sin dificultad. «Paro cardíaco durante el sueño», dictó. El gerente, conmovido, pidió que nadie tocara nada hasta que llegara la familia, y durante esas horas, el hotel entero bajó el tono de sus voces. Los empleados caminaban en silencio por los pasillos. Incluso los huéspedes, sin saber por qué, hablaban más despacio. A media tarde, Julián se sentó junto al ventanal de la habitación y abrió la libreta que Gonzalo había dejado cerrada. En la última página, una frase escrita con pulso firme. «A veces el amor no necesita testigos, solo un alma dispuesta a entenderlo». Julián cerró el cuaderno con cuidado, miró hacia el mar que resplandecía bajo el sol y murmuró, «Descansa, don Gonzalo. Gracias por enseñarme que servir también puede ser un acto de amor». Salió del cuarto despacio, dejando la ventana abierta. El viento entró, moviendo las cortinas como si alguien invisible dijera adiós, y en ese instante, todos los que trabajaban en el hotel lo sintieron sin saber por qué. El viejo Méndez se había ido, pero algo de él se quedaba allí para siempre. Había pasado un año desde aquella mañana en el hotel. El mar seguía rugiendo igual, las olas golpeando la costa con la misma cadencia eterna. Pero algo había cambiado. El aire tenía un peso distinto, más liviano, como si el recuerdo de un alma buena aún flotara sobre esas aguas. Martín regresó acompañado de su hija Sofía. Vestía sencillo, sin trajes, sin relojes caros, sin nada que recordara al hombre que fue. Sus pasos eran lentos, medidos, humildes. En su mirada había cansancio, sí, pero también luz. La luz de quien finalmente comprendió el sentido del amor. Llegaron hasta una pequeña casa frente al mar. Era modesta,
de paredes blancas y techo azul. El sonido de las gaviotas y el olor a madera húmeda lo envolvieron de nostalgia. Esa era la casa que su padre le había dejado a Sofía, el lugar donde, sin saberlo, Gonzalo había preparado su redención. Sofía corrió hasta la puerta. «Papá, mira, tiene el nombre del abuelo en la entrada». Martín se acercó y leyó la placa oxidada. «Casa Méndez, donde el amor siempre vuelve». No pudo contener las lágrimas. Las palabras parecían habladas por su padre, escritas con el alma de quien aún lo observaba desde algún rincón del cielo. Dentro, todo estaba intacto. Sobre una repisa, descansaba la misma cruz de madera que Julián le había entregado meses después del funeral. El joven camarero había buscado a Martín para devolverle ese último recuerdo. Él decía que los silencios enseñan más que los gritos, le contó, y Martín lo entendió recién entonces. Sofía tocó la cruz con delicadeza. «¿El abuelo hizo esto?» «Sí, hija», respondió él acariciándole el cabello, «y te la dejó para recordarte que el amor no se gasta, solo cambia de forma». Se sentaron frente al mar. El atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta. El viento movía las cortinas de la casa, igual que aquella noche en el hotel. Por un momento, Martín juraría haber escuchado la voz de su padre. «El mar no se lleva a los que ama». Cerró los ojos. No necesitaba verlo. Lo sentía. Gonzalo estaba allí, en la brisa, en el sonido de las olas, en el calor de la mano de su nieta. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Papá, ¿tú crees que el abuelo puede vernos?» Martín sonrió, mirando el horizonte. «Sí, hija, y estoy seguro de que ahora, por fin está sonriendo». El sol se hundió en el mar, dejando un resplandor dorado que parecía no apagarse nunca. Y en ese silencio perfecto, el legado de Gonzalo Méndez quedó grabado no solo en la arena, sino en la vida de los que aprendieron, al fin, que el verdadero amor nunca muere, solo se vuelve eterno. A veces no es la muerte la que separa a una familia, sino el orgullo, la falta de perdón, el silencio que dejamos crecer entre nosotros. Gonzalo se fue en paz, dejando atrás dolor, pero también amor, porque quien ama de verdad nunca se va del todo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale me gusta a este video si esta historia te tocó el corazón y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos que nos recuerdan que el amor siempre encuentra el camino de regreso.